El performance de Sergio Pérez en el Gran Premio de Japón fue impecable y no hay pretexto para que no lo renueve Red Bull hacia 2025. Bienvenidos al episodio 3 de Escudería MX. Sean bienvenidos al episodio número 3 de la primera temporada de Escudería MX, el podcast, ahora en YouTube, el podcast en el que discutimos la actualidad y los temas más hot de la Fórmula 1 cada semana. Yo soy Omar Ortega y bueno, hoy llegamos a un episodio en el que vamos a discutir no solamente lo que pasó en el Gran Premio de Japón, sino la actualidad del mexicano Sergio Pérez, que bueno, hace las cosas de manera impecable, lo voy a decir así. Tiene un gran performance en Japón, no solamente en carrera, sino en todo el fin de semana. Y hoy está haciendo lo necesario para que Red Bull lo renueve. Ojo, no es un logro extraordinario, simplemente está haciendo lo que debería hacer si es que quiere ser renovado. Antes de comenzar, les recuerdo nuestras redes sociales, Escudería MX en Facebook, nuestra primera plataforma, y Escudería F1 MX en Instagram, nuestra segunda plataforma, para que vayan y nos sigan ahí también y comenten, nos llenen de sus interacciones y pues bueno, sigamos creciendo la comunidad que ha ido creciendo, y a ustedes que ya se suscribieron les agradecemos por estar aquí, y a los que son nuevos, bienvenidos a este espacio de discusión para los fanáticos de Fórmula 1 de México. Bueno, ¿qué pasó con Sergio Pérez en el Gran Premio de Japón y en general qué pasó en Suzuka? Un gran premio que regresó a la Fórmula 1 a la normalidad, por así decirlo. A la normalidad nos referimos a este escenario que habíamos visto desde 2022. Max Verstappen dominando, Red Bull dominando, Sergio Pérez en segundo lugar, y bueno, el resto de los equipos detrás. Nos demuestra este gran premio que los Red Bull pueden tener un mal fin de semana, pueden tener alguna falla, que se les puede ganar de manera esporádica cuando ellos no tengan el mejor de los rendimientos. Pero de eso a decir que hay una contienda directa, tanto por el título de pilotos como por el título de constructores, por parte de alguien más contra Red Bull y Verstappen, hay un abismo. Y bueno, en el particular caso de Sergio Pérez, y como lo decíamos, muy buen performance en Japón, pero ojo que esto es lo mínimo que tiene que hacer, es lo que Red Bull está esperando. Menos de eso no es opción, y lo hemos visto en el pasado con otros pilotos. Menos de esto no es opción, es el requerimiento mínimo para mantenerse. Y hoy, viendo lo que ha hecho Sergio Pérez en las primeras carreras, con excepción de Australia, en donde el auto no estuvo a punto, pero viendo el trabajo que tuvo en Bahrein, el trabajo que hizo en Arabia y ahora el 1-2 que vuelve a hacer con Max Verstappen en Japón, el tercero del año en apenas 4 carreras, no hay ningún pretexto para que Sergio Pérez no renueve con Red Bull. ¿Cómo le fue? Primero, antes de ir a ese escenario de la renovación, vamos a hablar de cómo le fue a Checo Pérez en Japón. Bueno, decíamos que no solamente fue el día de la carrera, sino todo el fin de semana en donde Sergio hizo las cosas prácticamente a la perfección. Primero en la quali, el mexicano pues muy a la par de Max Verstappen, solamente a 66 milésimas de Verstappen en los tiempos de quali, muy cerca. Algo que se le criticaba a Sergio Pérez era justo que no calificaba bien o que no califica bien. Esto no es nuevo, nunca ha calificado bien en su carrera, y que la distancia, que el gap de tiempos era muy largo con respecto a Max Verstappen. En esta ocasión no lo fue. No había sido tan corta la distancia en las carreras anteriores, primero y quinto en Bahrein, primero y tercero en Arabia y primero y tercero en Australia, y ahora pues con este performance a 66 milésimas de Max en la quali de Japón, y desde la quali 1, ¿no? De hecho, Checo se puso primero por un breve momento en la quali 1 con un tiempo de 1:29.303. Fue muy rápido, Max realmente lo superó al terminar la siguiente vuelta con un gap de 437 milésimas. Y en la Q2 también muy inspirado Sergio Pérez, marcando sectores en púrpura, aunque igual de inmediato Max superando al mexicano. Pero ojo, que en la quali 2 fue incluso más apretado, fue de 12 milésimas el tiempo de diferencia entre Max y Checo. Y bueno, esto nos habla, ya hablábamos del resultado final, pero nos habla en general de que la calificación de Sergio Pérez fue muy sólida, demostró mucha solidez, y eso no solo es el resultado de un buen trabajo de Sergio Pérez, sino en general del equipo, que le brindó una máquina a punto
que hizo los ajustes necesarios para que Checo tuviera un auto sólido y robusto en la pista, igual que Max Verstappen, y mucho mejor desde luego que lo que presentaron en Australia. Ya en la carrera Checo y Max dominaron por completo y como lo decíamos, otra vez nos llevaron a ver la realidad de la Fórmula 1 como lo hemos visto desde 2022. Y bueno, realmente Max como quien vive un día en la oficina, tranquilo, ¿no? Se lleva la pole, se lleva la victoria, su victoria 57 en la Fórmula 1, la 47 en los más recientes 68 grandes premios. Realmente algo normal, diría Max Verstappen, ¿no? Y Checo Pérez, por su parte, también marcando ahí números importantes, llega a 38 podios en su carrera en la Fórmula 1. Y ojo, que con esto se posiciona en el lugar 24 de la lista de pilotos con más podios en la historia de la Fórmula 1. A ver, lejos todavía del top 10, que está liderado por Lewis Hamilton con 197, pero Checo por ahí, ascendiendo posiciones en ese récord, ya no actual, sino histórico, y considerando que, bueno, en este año esperamos que Sergio Pérez siga teniendo más podios y todavía si renueva, pues mucho más, ¿no? Tercer 1 y 2 de Max y de Checo en el año, y la 14 desde que están juntos en Red Bull, 14, 1 y 2. Ojo, que siempre ha sido Max primero y Checo segundo. La verdad es que se ve difícil que esto sea al revés, se ve difícil que Checo gane y que Max quede en segundo, pero bueno, no hay excusas realmente para que Red Bull no lo renueve. Esto lo decimos porque Sergio Pérez está demostrando que es realmente el mejor jugador de equipo para Red Bull y en este caso para Max Verstappen. Si no lo renuevan, dado el performance que vimos hasta ahora, no sabemos qué puede pasar, pero si las cosas continúan así y no renuevan a Sergio Pérez, sería simplemente injusto. Y es que veamos al pasado y veamos, hablando de jugadores de equipo, veamos a los jugadores de equipo anteriores de Max Verstappen. Primero, Alex Albon, muy lejos el rendimiento de Alex Albon que conforme al de Max Verstappen. Mucho menos hablemos de Pierre Gasly. De Pierre Gasly ni se diga, un piloto que ni siquiera pudo terminar una temporada completa con Red Bull y que fue relegado a Toro Rosso en ese momento, después Alfa Tauri en la temporada 2018 y 2019, y mucho menos, ni se diga Daniel Ricciardo entre 2016 y 2018, cuando, pues no vamos a decir que terminó del todo mal como enemigo de Max Verstappen, pero que sí tuvieron este episodio de rispidez, este episodio de tensión que culmina o que tiene su punto más alto en el Gran Premio de Bakú, donde Daniel Ricciardo llega y le da un golpe por detrás a Max Verstappen al término de la recta principal del circuito callejero de Azerbaiyán. Entonces, realmente si sumamos que los candidatos anteriores han tenido performance muy pobre y que Daniel Ricciardo, ¿y por qué mencionamos a Daniel Ricciardo? Porque en 2023, cuando Daniel regresa a Red Bull, después de que se queda sin asiento en McLaren y regresa a Red Bull, pues aunque llegó como piloto de reserva, pero se comenzó a especular y los haters empezaron a especular que era Daniel Ricciardo el reemplazo de Sergio Pérez. Además, hablamos que en 2023, y lo repetíamos, en las qualis a Sergio no le iba muy bien. Luego a Daniel le dan la oportunidad de correr en el Alfa Tauri supliendo a Nick de Vries. Entonces, realmente hubo mucho ruido en torno a que Daniel Ricciardo podría ser el reemplazo de Checo en 2025 y el próximo compañero de Max. Pero si volteamos este antecedente, a esta rivalidad, por llamarla de una manera, que tuvieron los dos pilotos, el neerlandés y el australiano, y si miramos además al rendimiento que ha tenido Daniel Ricciardo en lo que va de su estancia con Alfa Tauri y en lo que va actualmente del año, pues no hay opción, realmente no hay opción para que Daniel, ya ni siquiera hablemos de que supla a Sergio Pérez, sino en una de esas ni siquiera continúa dentro de la Fórmula 1. Entonces, pues sería arriesgado, y no solamente por este pasado que tienen Verstappen y Daniel, sino que, y hablando del mismo Gran Premio de Japón,
Pues bueno, Daniel fue protagonista de este Gran Premio de Japón desde el arranque, cuando precisamente con Alex Albon se ve inmiscuido en un incidente en las primeras curvas que detiene la carrera y lleva toda la bandera roja y le pone pues una rayita más a esta historia en la que se ha visto involucrado desde el principio del año. Yuki Tsunoda lo ha superado por completo en Visa Cash RB o Alpha Tauri, como le quieran llamar. Y de hecho, al principio del año se habló de que posiblemente Helmut Marko ya habría puesto un ultimátum de 2 grandes premios a Ricciardo hacia su continuidad, o podría suplirlo Liam Lawson, el piloto de reserva. Bueno, de esos 2 grandes premios, Japón y China, en el primero le va muy mal, en la cual no le fue tampoco tan mal, pero abandona en la primera vuelta. Entonces, realmente ahí, si volteamos a ver hacia las opciones que tiene Red Bull, más allá de un Fernando Alonso o de un Carlos Sainz, que está empujando muchísimo y que también está teniendo una gran temporada, pues no hay otra opción, considerando el performance que está haciendo Sergio Pérez. Hoy, hasta la fecha, sería injusto que no renovara a Sergio Pérez, y yo podría adelantar que si sigue así, es prácticamente un hecho que Sergio Pérez tiene que renovar en Red Bull. Bueno, como conclusión, un Gran Premio de Japón que nos, como decíamos, nos pone a las cosas en la mesa como las conocíamos, nos posiciona a todos en donde estaban al principio. Max Verstappen liderando el campeonato, Sergio Pérez en segundo lugar. Recordemos que había perdido su segundo lugar luego del 5º puesto que obtuvo en Australia, del gran desempeño que además tuvo Ferrari con Sainz y con Leclerc. Y bueno, pues ahora ya retomando el segundo lugar del campeonato. Revisamos el standing de una vez. Vamos a revisar el standing de una vez para ponerlo aquí en pantalla. Bueno, y le decíamos, ¿no? Max Verstappen con una cantidad de 77 puntos. Sergio Pérez con 64. Y bueno, ya de ahí Leclerc y Sainz. Muy claro, los Red Bull y los Ferrari después. Lando Norris, Oscar Piastri, los McLaren, ¿no? En tercer lugar en el orden. Y ya de ahí vemos a Russell, a Alonso, a Hamilton y a Lance Stroll en el 10º lugar. Solamente vemos el top 10. Y en el caso del campeonato de constructores, después de este Gran Premio de Japón, pues bueno, tenemos lo mismo. A Red Bull liderando, seguido de Ferrari con 120 puntos. McLaren, Mercedes, Aston Martin con 33. La distancia entre McLaren y Mercedes muy poca. Visa Cash RB o Alpha Tauri, Haas con 4 puntos, y bueno, ya después con 0 Williams, Sauber y Alpine, que Alpine pues no encuentra la fórmula para mejorar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Y es el segundo tema que vamos a discutir aquí en el podcast de Escudería MX, pues el Gran Premio de China, el regreso del Gran Premio de China y el regreso de la carrera sprint. Ojo con el escenario que se nos presenta, porque la siguiente carrera se llama incertidumbre total. Así le ponemos al juego, incertidumbre total. No se corre en China desde 2019. No sabemos además cómo se va a presentar el escenario, considerando que solamente hay una práctica por la carrera sprint. Este formato que sabemos elimina 2 sesiones de prácticas libres, toda vez que se requiere hacer una calificación para el sprint, un sprint shootout, y después la carrera sprint, que es una carrera corta que dura más o menos media hora, alrededor de 20 vueltas, dependiendo del circuito, y que, bueno, otorga puntos adicionales. Se probó el formato ya en el pasado, este año son 6 y la primera es en Shanghái. Pero vamos a hablar de esta quinta carrera, y no solamente de esta primera sprint del año, sino de lo que representa el regreso del circuito de Shanghái al calendario. La última vez que se corrió en China fue en el 2019, antes de la pandemia. Esto presenta un escenario importante en materia de que en estos 4 años pues han habido muchos cambios. Primero que nada, y hablamos de los neumáticos, ¿no? Los neumáticos ahora son de 18 pulgadas y no de 13 como en aquellos años, y esto pues claro que va a ser un factor crucial
porque en materia de degradación, en materia del comportamiento del neumático, pues no hay datos, realmente los equipos no tienen data que les sirva como un historial pues confiable, no tienen datos que les sirvan como base para generar una estrategia o para saber hacia dónde tendrían que orientar sus estrategias en esta carrera. Y a diferencia de otros circuitos, pues hoy desde las prácticas libres van a salir a recopilar toda esa data porque pues solamente hay una sesión, es decir, mucha data que recopilar, mucha incertidumbre y solamente una hora de espacio para recopilar toda esa data va a hacer que el escenario sea muy desafiante realmente para todos. Y además, otro factor importante, de acuerdo con los reportes que hay en medios de comunicación, es que se indica que por el tipo de terreno en el que fue construido el circuito de Shanghái, podría haber algunos baches, no quiero llamarle baches, no baches como los que encontramos en el periférico, pero sí pequeños baches que a simple vista no sean perceptibles, pero que tengan un impacto directo en el funcionamiento, en el comportamiento del auto, dado el efecto suelo. Ojo, la aerodinámica, y otra vez hablando del escenario y de lo importante que es que desde 2019 no hubiera carrera aquí, la aerodinámica y la forma de los monoplazas no es la misma. El comportamiento de los monoplazas en materia aerodinámica y de efecto suelo no es el mismo de aquel lejano 2019 al actual. Incluso pues ya estamos en la nueva era de los monoplazas que tienen una carga aerodinámica muy distinta. Entonces, otro factor que hace que los equipos realmente no tengan datos, no tienen data, aunque este es un circuito en el que ya se había corrido en el pasado, esta gran pausa pandémica que nos dejó el coronavirus, que nos hizo que no tuviéramos carrera en China desde 2019, y la gran evolución que hubo en los monoplazas en ese periodo de tiempo, presenta un escenario como si se corriera por primera vez en China. Así que pues vamos a ver, Pirelli va con el compuesto C2, el C3 y el C4, una tripleta de neumáticos que de sus 5 opciones pues son las del medio, ¿no? Ni el C5 que podría ser extremadamente suave, ni el C1 que podría ser muy conservador. ¿Por qué? Pues por lo mismo, Pirelli en un movimiento también de incertidumbre, es decir, como no sabemos realmente qué va a pasar, vamos a la segura con los 3 compuestos del medio. Y ya veremos, ¿no? Ojo que aquí, pues bueno, si bien hablábamos de que Red Bull regresó el escenario de la Fórmula 1 a la normalidad, pues aquí en China, si bien esperamos que el dominio sea, pues también de parte del equipo de la bebida energética, pues no podemos negar que todo el fin de semana será una moneda al aire y que podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Un circuito de 16 curvas, de 2 zonas de DRS, que seguramente, y dado el escenario, dada la incertidumbre que tenemos y dado además el escenario con la carrera sprint, de que nos va a regalar una carrera espectacular, Ya para concluir, vamos con los horarios, que otra vez, ojo, que seguimos con las carreras en la noche para los aficionados mexicanos. El jueves 18 de abril ya tenemos las prácticas a las 9:30. Y el viernes a primera hora, es decir, en la noche de jueves para viernes, la quali de la sprint a la 1:30 de la mañana. Ojo, el 19 de abril a las 9 de la noche, es decir, ya el viernes en la noche, la sprint a las 9. Y esa misma noche, pero ya en sábado, la carrera el 20 de abril en sábado a la 1 de la mañana, a primera hora del sábado. Y después la carrera a primera hora del domingo, es decir, durante la noche de sábado a domingo, a la 1 de la mañana para amanecer domingo, pues la carrera en Shanghái. Así que pongan sus alarmas. No olviden que ahí en Escudería MX tenemos pineados los horarios, tanto en Facebook como en Instagram, los horarios de la siguiente carrera. Y no solo eso, sino además el standing de las posiciones de pilotos y del campeonato de constructores para que lo consulten y lo compartan cuando quieran. Cuando alguien les pregunte, oye, ¿a qué hora es la siguiente carrera? Ya sabes a dónde ir, Escudería MX, y de ahí lo descargas o lo reposteas o se lo enseñas a quien te haya preguntado, o simplemente para que tú sepas y pongas tus alarmas y no se te vaya la acción. Bueno,
Les agradecemos por estar nuevamente aquí con nosotros en Escudería MX, el podcast. No olviden suscribirse, darle a la campanita y además de seguirnos en nuestras otras plataformas. Yo soy Omar Ortega y les digo hasta la próxima.